Muy buenas noches para todos. Eh, Hoy tenemos un nuevo capítulo de la obra Viva Sano, escrita por el maestro Israel Rojas Romero. Los temas que vamos a ver son sistema linfático, sistema sanguíneo, sistema respiratorio, sistema supersistema, lo llama él, y eliminación de residuos. El cuerpo humano no es solo una máquina biológica. Es un templo vivo, lleno de inteligencia, flujos energéticos y centros de conciencia. En los temas de hoy, el maestro Israel Rojas Romero nos hará un recorrido por 5 grandes sistemas interrelacionados en nuestro organismo. Los sistemas son linfático, sanguíneo, respiratorio, el supersistema y el sistema o mecanismo de eliminación de residuos. Cada uno de ellos sostiene no solo nuestra salud, sino también nuestro equilibrio interior y expansión espiritual. Los invitamos a estar muy atentos a la información transmitida por el maestro y dada de manera clara y sencilla para el entendimiento y beneficio de la humanidad. Asimismo, los animamos a estudiar, consultar, profundizar y aplicar constantemente estos conocimientos naturales a fin de alcanzar una salud perfecta, base esencial para vivir plenamente y aprovechar esta valiosa oportunidad que nos ofrece la vida para conquistar experiencias y avanzar en la búsqueda de la eterna verdad. Sean todos bienvenidos. Sistema linfático. El sistema linfático, aunque invisible para muchos, es clave para la salud integral. Sus vasos absorben el plasma químico de los alimentos y lo transforman en base física para la sangre. Una linfa pura garantiza una sangre pura. Después de habernos detenido cuidadosamente en el estudio de la raíz tubular, por medio de la cual el hombre aprovecha también elementos terrestres, no ya como la planta directamente transformando los minerales en sustancias vitales, sino empleando la planta para extraer de ella lo que ésta a su vez ha tomado de la madre tierra. El sistema linfático está compuesto por multitud de vasos que reciben los elementos de la digestión, utilizados y transformados en algo más sutil por el trabajo de la multitud de espirillas o vellosidades del tubo digestivo. Los vasos linfáticos absorben el plasma químico utilizable de los alimentos, llevándolo cuidadosamente a todas las partes del cuerpo para que sea utilizado como núcleo físico de una sustancia todavía más refinada conocida científicamente con el nombre de sangre. Como el lector inteligente podrá comprender, para que la linfa sea pura y esté exenta de escorias, es indispensable que todo el trayecto del tubo digestivo esté limpio de sustancias en fermentación, pues de lo contrario, partículas pesadas y sucias de tales fermentos se trasladarán a los vasos linfáticos, mostrándose estos recargos a través de la piel, dando el color terroso amarillo bilioso, sucio y anémico que se ve en multitud de seres humanos, lo que demuestra que su tubo digestivo está lleno de residuos en estado pútrido en plena fermentación. La mujer que tanto se preocupa y preocuparse debe de su apariencia, debe saber que de una vez por todas, que la belleza real depende de la salud perfecta y que la salud se obtiene alimentándose con legumbres, frutas, ejercicio regular, luz solar, aire puro y nunca con cosméticos y unturas que no solamente afean y apergaminan la piel, sino que obstruyen su libre transpiración, base fundamental de la salud de la misma. La mujer sana y cuya piel no está obstruida por cosméticos tiene un encanto especial que no pueden poseer nunca las bellezas artificiales, perfiladas frente a un espejo, cubriendo las impurezas del organismo con materias extrañas, las que también serán asimiladas a través de los poros.
causando desequilibrios lamentables en la salud orgánica. Los vasos linfáticos están distribuidos por todo el organismo para que la sangre pueda nutrirse alquímicamente de ellos, creando su plasma, el que tendrá libertad de movimientos dentro del torrente sanguíneo. Al ser dinamizados sus principios por el oxígeno, el cual produce el color rojo de sus glóbulos, cuando ellos están nutridos con suficiente cantidad de hierro. La hemoglobina, que es el fundamento plásmico de la sangre, está hecha a base de hierro. Y este elemento primordial de la vida orgánica solamente puede obtenerse de la proporción necesaria de legumbres, tales como las espinacas, la cebolla, el perejil, etc. Si no hay suficiente aprovisionamiento de hierro, el plasma de la sangre será pobre. Habrá anemia en hombres y mujeres, leucorrea en mujeres, impotencia en los hombres y obstrucción general en los capilares o vasos sanguíneos más sutiles por falta de vigor en los glóbulos rojos. Todas aquellas sustancias que van a servir al sostenimiento y organización de los más importantes de los líquidos, o sea, la sangre, han pasado físicamente a través de la linfa, al par que ella los ha obtenido del proceso bioquímico de la digestión. Si las sustancias que entran en el proceso digestivo son naturales y lo más frescas posibles, la linfa será una sustancia limpia y la sangre, al ser nutrida de ello, será igualmente enérgica, sana y fuerte. El órgano principal de la distribución de la linfa es el vaso. El hígado, para realizar normalmente su trabajo, necesita de buena cantidad de hierro, el que se obtiene de las legumbres ya citadas y de algunas frutas tales como el durazno, la ciruela bien madura, las manzanas, las cerezas y las fresas. El vaso, para el desarrollo completo de su función, necesita energía solar. De ahí que los baños de sol sobre la zona del vaso son de una importancia incalculable en el sostenimiento general de la vitalidad. Los baños de sol sobre el vaso son de tal importancia y cumplen tan maravillosamente su función que prácticamente no hay necesidad de asolear directamente el resto del organismo. Si hacemos una soleada completa y perfecta de la zona correspondiente al vaso, basta para aprovechar todo el beneficio que el sol brinda a la salud. Como algunos, por no haber estudiado anatomía y biología, pueden ignorar la situación de este centro vital, lo vamos a localizar. El vaso está situado exactamente debajo y un poco hacia abajo de la última costilla falsa del lado izquierdo, es decir, debajo del corazón, en la zona referida. Ahí en la flechita se va mostrando. El trabajo físico de la actividad digestiva lo realiza como centro motor el hígado, y el trabajo dinámico de la distribución del plasma linfático lo verifica el vaso. El hígado, como ya hemos dicho y repetiremos insistentemente para el bien de los lectores de este manual, necesitan hierro y el vaso requiere calor solar. El sistema linfático es de una importancia extraordinaria en el sostenimiento general de todas las funciones fisiológicas. Las glándulas endocrinas reciben de la linfa su alimento, transformando las sustancias en algo aprovechable por la sangre. Pues es bien curioso, como digno de mérito y admiración, el trabajo de las glándulas endocrinas. Estas reciben de la sangre cada una determinada sustancia para dinamizar, otra también especializada que absorbe cada una según su naturaleza de la linfa, llevando de la linfa a la sangre algo importante para la última y de la sangre a la linfa algo necesario para la labor de esta. Así toda la glándula resulta mediadora en cruz entre la linfa y la sangre, y entre la sangre y la linfa. Ahí lo pueden ver en la figura al lado izquierdo.
Son las glándulas los centros dinámicos de distribución de energías de lo químico a lo vital y de lo vital a lo químico. Dice el maestro que ya nos ocuparemos especialmente del sistema glandular y ahora seguiremos con el estudio de la sangre, cuya importancia es única en el sostenimiento de la vida. Sistema sanguíneo. La sangre transporta vida, hierro y conciencia. Es más que circulación, es alquimia interna. Decimos sistema sanguíneo al referirnos a la sangre y no sistema circulatorio, como comúnmente suele decirse, porque circulatorio es todo lo que marcha en el organismo, ya que sin circulación, sin movimiento, no hay vida. Circula la linfa, circulan los jugos del tubo digestivo, circula la potencia vital y aún la energía nerviosa circula en forma líquida en la médula, en el centro de ella, en el líquido conocido con el nombre de cefalorraquídeo. La sangre tiene su principal centro motor en el corazón, ayudado por los pulmones. Como estamos hablando solamente en el campo físico orgánico, no es por ahora el caso de buscar la causa verdadera del movimiento circulatorio sanguíneo, pues quizás no es el corazón físico el que produce tal movimiento, sino una energía más sutil, cósmica, conocida por los yogis como prana y por los rosacruces como luz astral. La sangre es una sustancia extraña y misteriosa, como sabiamente dijo Goethe en su maravilloso libro Faust. La sangre está bioquímicamente compuesta de un plasma, de un núcleo plásmico conocido con el nombre de corpúsculo rojo, color que toma al ser oxidado el hierro por el oxígeno que penetra a través del pulmón en el acto respiratorio. El oxígeno convierte así el hierro en potencia dinámica, energía que se va a transformar en el instrumento útil a la acción del pensamiento concreto, de las emociones, de los deseos y en una palabra, de todo lo anímico en el ser humano. De tal suerte que desde el punto de vista estrictamente científico, el alma energética está localizada en la sangre, no en el alma que los teólogos pretenden salvar a través de ayunos y abstinencias, sino el alma dinámica que se obtiene no del ayuno, sino de la comida sana, hecha a base de legumbres y frutas. Por ahora estamos hablando científicamente y por eso nos referimos a un alma energética y no al alma espiritual, la que también es una realidad, pues nuestras investigaciones metafísicas nos lo han probado una y mil veces. El alma dinámica, o que dijéramos animal, desde el punto de vista de energía, depende del hierro y del fósforo que haya en la sangre y del oxígeno que penetra a ella para transformarlos, produciendo por reacción el color rojo del precioso líquido. Los que estudian alquimia trascendente no deben olvidar que lo que hay que transformar en oro no es el plomo simbólico, sino el hierro bioquímico de la sangre, en más elevados pensamientos y en más nobles sentimientos para obrar de acuerdo con el profundo e innato sentimiento de amor y fraternidad. La sangre se vigoriza por el hierro y se purifica por la penetración en ella del aire puro, el cual solamente podemos obtener en el campo abierto, en medio de los árboles, los cuales transforman el ácido carbónico que exhalamos en el respiro y nos devuelven oxígeno purificado. Entre las plantas de mayor excelencia en la realización de este proceso está el pino y el eucalipto. Toda mansión higiénica debe estar rodeada de una de estas dos plantas, quizá prefiriendo el pino porque ese árbol tiene algunas ventajas prácticas cuando está cerca de las viviendas.
siendo una de ellas el que su desarrollo no es tan gigantesco como el del eucalipto y que sus raíces, al no profundizarse tanto como este, no perjudican la construcción en forma alguna. El eucalipto, en cambio, debiera cultivarse en proporción alrededor de las ciudades rodeándolas completamente para que el aire balsámico de sus emanaciones penetre en la ciudad en todas direcciones. Hemos de hacer una observación de importancia. El eucalipto sanea y seca los pantanos, siendo por lo tanto conveniente cultivarlo especialmente en aquellos lugares fangosos que son un peligro para la salud. En cambio, es un error sembrar el eucalipto en las zonas donde hay manantiales, fuentes de agua, porque dicha planta al profundizar sus raíces hace que el agua se infiltre en las capas terrestres y no alcance a subir a la periferia de la tierra, que es lo que en tales lugares se necesita. Por ejemplo, en la parte oriental de la ciudad de Bogotá, entre los famosos cerros de Monserrate y Guadalupe, se han sembrado una gran cantidad de eucaliptos que están secando cada vez más los manantiales de la región, perjudicando así a la ciudad. Refiriéndonos a este hecho, hay algunas plantas que tienen la cualidad contraria, es decir, la de facilitar el acceso de las aguas a la superficie de la tierra, aumentando así el poder y fuerza de los manantiales. Tal es, por ejemplo, el árbol conocido con el nombre de cajeto en Cundinamarca, quiebra barrigo en Caldas y Antioquia, aro en Santander y nacedero en otras regiones. Todo ser, todo ser humano inteligente debe aprovechar sus horas de descanso del trabajo habitual, saliendo al aire libre a respirar el aire puro de las montañas para que así la sangre reciba la transformación indispensable para su sanidad y limpieza. La sangre tiene otros elementos que le son necesarios, como el fósforo y el azufre. De ahí que el ajo no solamente sea un gran alimento, sino una preciosa medicina para la sangre y consecuencialmente para la sanidad general de todo el organismo, ya que hasta la más insignificante célula es y debe ser nutrida y transformada por la potencia de la sangre. Algunos suponen que la palabra sano tiene su origen en la palabra sangre y creemos que en realidad no es solamente una hipótesis, pues sin sangre pura y fuerte no puede haber hombre sano. Más adelante nos ocuparemos de la influencia que la mente y las emociones tienen sobre la salud física y entonces demostraremos científicamente que la salud y pureza de la sangre dependen no solamente de la clase de alimentos físicos, sino también de los alimentos mentales y psíquicos que recibimos en el ambiente de la cultura intelectual, de las concepciones filosóficas de la vida, de las reacciones pasionales, de los intereses egoístas o altruistas y de multitud de factores ambientales y psicológicos dignos de cuidadosa observación y estudio. Hay una enfermedad conocida científicamente con el nombre de arteriosclerosis, en la cual y por la cual, según el concepto médico común, las arterias se endurecen, obstruyendo u obstaculizando la marcha libre de la sangre a todas las partes del cuerpo por el endurecimiento de las paredes de tales vasos. Seguramente el fenómeno no ha sido estudiado con el cuidado y precisión que él requiere. La culpa no la tienen realmente las arterias, sino la sangre misma. Un eminente médico dijo que la edad del hombre se mide por la elasticidad o la dureza de las arterias, pero nosotros creemos que el sentido científico de la frase está equivocado y que realmente lo que debiera decirse es la vejez o juventud dependen de la frescura y pureza de la sangre o de la suciedad o pesadez de la misma. Además de los grandes vasos conocidos con los nombres de arterias y venas,
Hay prolongaciones o bifurcaciones delicadísimas de las arterias y de las venas que van hasta el extremo límite periferial del organismo, llevando la salvia de la vida humana, la sangre, al par que los delicados vasos venosos que van a iguales regiones absorben la materia gastada para conducirla a las puertas de la eliminación orgánica, y tales son el riñón, el hígado y los pulmones. Por el riñón, la sangre se descarga de los uratos, por el hígado de la sustancia plástica más pesada, y a través del pulmón exhala, eliminando la materia gaseosa que se ha producido por combustión. Secundariamente, pero no menos importante, es el sistema organizado de millones de poros que hay en la piel, por los cuales también se elimina una gran cantidad de materias orgánicas que ya han cumplido su misión. De este conocimiento se deduce lo siguiente: la sangre, para que sea pura, debe estar nutrida por una linfa pura igualmente, la que solo se puede obtener de una alimentación a base de legumbres en su mayor parte, de frutas bien maduras y de cereales íntegros, es decir, que tengan su celulosa. De las legumbres, la sangre toma el hierro que necesita, las sales naturales y el fósforo. La escoria o celulosa de las legumbres, a manera de escoba, barren el intestino, favoreciendo así a la linfa del recargo de impurezas. De las frutas bien maduras, extrae la sangre los carbohidratos, azúcares naturales, con los cuales se obtienen las calorías necesarias para el vigor de la constitución sanguínea. Además, las frutas obran como oxidantes de los residuos, contribuyendo a su eliminación a través de los riñones principalmente, del hígado y de los poros. El pulmón debidamente oxigenado con el aire puro del campo y de las montañas hará la parte sutil, contribuyendo a la franca eliminación de los gases recargados de sustancias tóxicas. Luego queda por purificar o limpiar debidamente los poros para que la sangre y la linfa no tengan que llevar consigo tanta materia pesada que va a recargar el trabajo de los órganos internos, como son el corazón, hígado, riñones y pulmones. Para liberar de tan excesivo trabajo a estos importantes centros vitales es indispensable mantener la piel lo más limpia posible, lo que se obtiene por medio del baño regular y del masaje. El masaje se debe dar siempre en dirección a las extremidades, porque en sentido contrario puede causar serios perjuicios en organismos sensibles. Para que nos demos una idea clara de cómo debe verificarse el masaje, debemos tener en cuenta que el cerebro y el cerebelo son realmente las raíces del sistema nervioso, al par que las piernas y brazos son gajos o prolongaciones de este maravilloso sistema humano. Por lo tanto, los masajes se deben dar de la raíz hacia los extremos, o sea, en la dirección de estos, para que así las corrientes vitales no se interfieran en su trabajo, siendo más bien ayudadas por el proceso mecánico del masaje. Los pies, como que son la más lejana prolongación de los dos sistemas nervioso y sanguíneo, deben ser cuidadosamente lavados y masajeados, valiéndose para ello de algún aceite natural, como es el de oliva u otro de origen vegetal. Como las palmas de los pies, cuando se camina, hacen el papel de corazón peristáltico para ayudar a la progresión de la sangre a tales extremidades y a la regresión de esta hacia el pulmón y corazón para ser purificada. Es indispensable que las extremidades merezcan especial atención en cuanto a aseo y en cuanto a masaje. En todos los antiguos libros de higiene mística encontramos que los pies limpios son la primera condición indispensable para una salud física y de hecho por consecuencia ética, pues la relación que hay entre lo físico y lo moral
es tan estrecha que no se puede desvincular como lo ha pretendido equivocadamente algunos pseudomísticos. El Divino Maestro Jesús no solamente lavó los pies a sus discípulos, sino que enfáticamente encaró a Pedro, que no se quería dejar bañar los pies, diciéndole: si no te bañaré, no tendrás parte conmigo. Y entonces el viejo perezoso decidió dejarse bañar los pies de su maestro. Los místicos orientales, para los cuales las experiencias de la vida no tienen otro objeto que de servirles de puente para alcanzar su unión con Dios, bañan religiosamente los pies a sus huéspedes como un acto de mutua purificación para el peregrino en lo físico y para ellos por su nobleza y sumisión en lo espiritual. Jesús permitió que la Magdalena le enjugara los pies, agradeciendo el hecho como la máxima demostración del ennoblecimiento espiritual que su presencia había producido en ella, como también por el grato beneficio que él derivaba de esta noble atención. En todas las leyendas históricas y místicas de todas las razas, se encuentra que el lavaje de los pies es imprescindible para el bienestar físico y por ende el bienestar moral. Los griegos, expertos en conocimiento profundo de las funciones vitales, rindieron culto al baño porque por él no solamente podían alcanzar longevidad y conservar salud, sino que obtenían la satisfacción de experimentar la pureza del cuerpo, para asimismo, con una purificación de mente, obtener la pureza del alma. No se necesita decir, porque todos lo saben, que el pueblo griego fue el más sano de todos los que registra la historia. Ellos sabían ayudar a la naturaleza con el arte, limpiando por el baño los millones de poros de de la piel, contribuyendo eficazmente a la purificación y renovación de la sangre. Para concluir este importante capítulo diremos: sangre pura, hombre sano. La pureza de la sangre depende principalmente, como ya lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo para el beneficio del lector, de la pureza de la alimentación, del baño, del sol, del aire y de la luz. De estos últimos elementos nos ocuparemos más adelante. Sistema respiratorio, el aliento que da vida y conciencia. En este cuarto sistema, en el orden progresivo de los que hemos venido estudiando, es de una importancia verdaderamente asombrosa si hemos de saber que el ser humano puede vivir hasta 7 días sin beber, hasta 70 sin comer y solamente unos pocos segundos sin respirar. El hecho antes anotado nos permite ver con luz meridiana la importancia del acto respiratorio. Con la inspiración nacemos a la vida física, con una expiración la abandonamos. La vida es simplemente un ciclo respiratorio. Con la aspiración llevamos a través del pulmón el oxígeno que, oxidando las partículas del hierro de la sangre, las transforma en sustancia plástica en potencia dinámica. Con el proceso de exhalación o expiración es sacado el ácido carbónico y expulsado a través de los pulmones para ser eliminado definitivamente por la nariz. Los sabios de Oriente han hecho un estudio profundísimo del acto respiratorio y logran por su inhibición hacer que la sangre afluya vigorosa a todos los extremos del organismo, purificándolos y renovándolos. A través del proceso respiratorio, los yogis, concentrando su mente, se comunican a distancia con sus amigos o discípulos, porque ellos saben que en el acto de la inspiración se unifican con el alma del mundo y a través de la exhalación transmiten su mensaje valiéndose del mismo hilo conductor. Nosotros los hombres del mundo occidental desconocemos realmente el valor de la ciencia del respiro.
pero podemos adquirir tales conocimientos dedicando alguna atención al estudio de la ciencia yoga. Sin ir a los campos de la metafísica y sin trascender los límites naturales que tiene esta obra de higiene, diremos, la respiración realizada rítmica y armoniosamente, sin violencias de ningún género, en medio de la selva o de los campos abiertos, contribuye eficazmente a la conservación de la salud o a la readquisición de esta si por cualquier causa se hubiere perdido. Las personas de temperamento nervioso deben hacer su ritmo respiratorio mucho más corto y suave que las de temperamento sanguíneo. Estas últimas deben hacer respiraciones profundas y de ciclos largos para oxidar el exceso de materia química que recarga sus órganos y realizar la utilización de su sangre para que no haga demasiado pesado el trabajo del corazón. Como estamos hablando de ciclos respiratorios y la mayor parte de los lectores posiblemente desconocen lo que es un ciclo de tal actividad, daremos la descripción para una clara inteligencia del hecho. Se llama ciclo respiratorio completo al proceso por medio del cual inhalamos o absorbemos el aire, retenemos, exhalamos y descansamos. Un ciclo corriente obedece a una pulsación catalogada y sistematizada, aun cuando esta ley, como todas, no puede ser sometida a un sistema definitivo. La presión circulatoria obediente al acto respiratorio se acelera o se detiene no solamente por la respiración, sino que también y en proporción muy alta por los pensamientos, emociones y sentimientos que nos embargan. Y de ahí que al tomar la presión arterial a una persona, suelen dar muchas veces diagnósticos equivocados debido a que para nada se tiene en cuenta en estos casos los estados de ánimo de los seres humanos. Los ciclos científicos para hacer respiraciones saludables deben verificarse en tiempos iguales así. Para una persona de temperamento nervioso, el ciclo máximo debiera ser de 5 tiempos, los que se cuentan mentalmente. 5 tiempos aspirando el aire por la nariz, con la boca bien cerrada. 5 tiempos reteniendo el aire dentro del pulmón. 5 tiempos exhalando por la nariz o si se quiere por la boca en forma silbada. 5 tiempos descansando y este es el ciclo completo. Siempre, en todos los casos, se debe absorber el aire única y exclusivamente por la nariz. Se debe exhalar igualmente por la nariz o en algunas ocasiones para hacer más intensa la labor purificadora a través de la boca como silbando. Jamás, por ninguna razón, se debe respirar por la boca, pues el aire que pasa a través de ella no se purifica como sucede con el que pasa por la nariz, pues la naturaleza ha puesto en las fosas nasales pelos que a manera de filtros detienen el paso de los cuerpos extraños. También en la nariz existen glándulas térmicas de calor que levantan Sí, la sí, temperatura del aire ambiente para que llegue al pulmón con el calor propio del organismo, razón por la cual los que respiran por la boca se resfrían fácilmente. Las personas de temperamento sanguíneo deben hacer ciclos respiratorios de 7 tiempos, como quedó indicado para las personas nerviosas. Recuerden que era de 5 en ese caso. Los pulmones son dos grandes hojas con multitud de pequeñas nervaduras que con una sutilidad y delicadeza admirables permiten el paso del oxígeno hacia la sangre y al mismo tiempo la eliminación del ácido carbónico hacia el exterior del cuerpo. Estos dos movimientos centrípeto y centrífugo, con tal perfección y maestría realizados, debieran ser suficiente razón
para aceptar enfática y definitivamente sin más expresiones y teorías la existencia de una inteligencia universal, la que rige y guía todos los procesos de la vida en sus múltiples manifestaciones. Hay algunas personas que por descuido contraen el hábito de respirar por la boca, sobre todo mientras duermen. Este vicio debe ser corregido porque causa serios perjuicios a la salud de las personas. Para obtener la curación de esta manía, no hay realmente ninguna medicina física. El procedimiento para ese y otros males es puramente mental. Basta pensar seriamente antes de entregarse al sueño que la boca va a permanecer cerrada y que la respiración se realizará rítmica y armoniosamente a través de la nariz. Si se persiste en la práctica, el mal hábito que ya tenía su raíz en el subconsciente será modificado allí y también subconscientemente se regresará al proceso normal que es el de respirar por la nariz. Toda persona consciente del valor de la respiración debe procurarse dentro de sus posibilidades un dormitorio lo mejor aireado posible, pues de ello depende su salud y bienestar. Es muy conocida la frase axiomática: donde entra aire puro y sol, no entra el médico. Las personas que llevan vida sedentaria y que viven en medio de grandes aglomeraciones humanas son las que están más necesitadas de aire puro, de ejercicio regular, deberes para con ellos mismos que generalmente descuidan con grave perjuicio en su salud y bienestar. Los residentes en las grandes ciudades deben aprovechar todo el tiempo utilizable en salir a los campos, subir a las montañas, tomar el aire puro, calor y luz solar. Supersistema. La espina dorsal no solo sostiene el cuerpo, también canaliza las fuerzas superiores. El sistema sublimado de todas las potencias orgánicas es el de la espina dorsal, la sustancia fluida que circula por la médula y sus delicados vasos nerviosos, la que es conocida con el nombre del líquido cefalorraquídeo por marchar ella principalmente del encéfalo al raquis y a la inversa. Allí se halla resumida la quintesencia de la vida en forma de sustancia semilíquida y gaseosa. Todas las funciones del organismo están animadas, refrescadas y reconstituidas por esa sustancia viscosa que repara las células más sutiles del organismo en las múltiples ramificaciones del sistema nervioso. Últimamente los galenos creen descubrir en este precioso líquido cualquier afección que haya en el organismo, pero sucede que como esta sustancia está quinta esenciada, es decir, sutilizada al máximo, no contiene en sí muchos residuos, que sí pueden estar localizados en la sangre, en la linfa o en el tubo digestivo. Es por esta razón que muchos exámenes de líquido cefalorraquídeo resultan negativos, cuando positivamente hay sustancias residuales causando serios perjuicios depositadas ya en el hígado, ya en el riñón, ya en la sangre, en el pulmón, etc. Para que el líquido cefalorraquídeo, eje alquímico virtual de la sangre, tenga en sí todos los elementos indispensables a su vigor y sanidad, es indispensable alimentarse con legumbres, frutas, nueces o almendras, recibir aire puro, sol y hacer ejercicio regular, subiendo a la cima de las cordilleras o ambulando por los valles abiertos. No seguiremos sin anotar que las almendras y nueces deben constituir uno de los alimentos fundamentales de la raza, pero hay que advertir que en nuestro medio ellas tienen un precio demasiado alto en el comercio, porque no se cultivan, sino que se importan. Sin embargo,
No debemos olvidar de que disponemos de una regia almendra, quizás superior a todas las importadas, pues sus cualidades son excepcionales. Tal almendra que podemos conseguir a un precio realmente bajo con relación a las otras es el coco. El coco contiene sustancias proteicas y nutritivas de primera. No olvidemos su uso, pero al natural, es decir, sin preparados de ninguna naturaleza que le hacen perder sus virtudes esenciales. El líquido cefalorraquídeo tiende a descender del cerebro a las zonas bajas durante el día, mientras el hombre permanece en estado perpendicular, en tanto que por la noche, al colocarse horizontalmente, dicha preciosa sustancia se distribuye normalmente por toda la espina dorsal, refrescando y armonizando desde allí todas las partes del organismo. Razón esta para que no usemos más de una sola almohada, no muy blanda y lo más delgada posible. El líquido cefalorraquídeo es como el mercurio filosofal, la sustancia que se eleva al calor de los nobles pensamientos, sentimientos y acciones, dando vigor y nobleza a la psique. Es el instrumento para fabricar la piedra filosofal con que tanto soñaron los alquimistas de la Edad Media. Los que han estudiado a fondo y los que están profundizando ciencia Rosacruz saben que esto es verdad. Es también este mágico cristal en el cual los magos iniciados pueden ver el pasado, el presente y el porvenir. La maravillosa obra titulada Dioses Atómicos y otras del mismo género ilustran ampliamente sobre el conocimiento de esas leyes espiritualmente recónditas de la vida. Resumiendo, diremos, la materia en el tubo digestivo es sustancia química. En la linfa es la misma sustancia convertida en potencias vitales. En la sangre es energía. En el sistema nervioso, sensibilidad. Y en el líquido cefalorraquídeo es actuación de conciencia. El hombre es la más grande maravilla de la naturaleza. Estudie usted ciencia Rosacruz y se convencerá prácticamente de ello. Eliminación de residuos. El colon elimina residuos. Su bloqueo contamina todo el organismo. Eliminación de residuos. Como en el curso de nuestra vida práctica hemos podido descubrir y comprobar que los seres humanos, al alejarse cada vez más de la naturaleza, se perjudican no teórica, sino realmente. Vamos a hacer referencia a la función de la cual siempre se habla con figuras alegóricas y nunca o casi nunca con los términos que realmente le corresponden. Como ya hemos visto, son muchos los sistemas y funciones orgánicas del ser humano, pero ahora vamos a referirnos especialmente al principal canal de eliminación de residuos, tal es el colon. El colon o intestino grueso recibe los residuos de materias inútiles o de desecho que salen del intestino delgado para depositarse en esta verdadera cloaca humana y esperar el momento de su eliminación. Los animales no sufren de estreñimiento o de intoxicaciones, debido a que ellos, al experimentar el llamado de la naturaleza, inmediatamente obedecen y eliminan las escorias regularmente. No así pasa con los seres humanos, los cuales, por las múltiples circunstancias que les rodean, y más por falta de comprensión de la importancia de esta función, desoyen el llamado y se reservan para mucho tiempo después lo que debiera realizarse a la mayor brevedad posible, después de que la naturaleza lo exige. Hay personas que creen que es mejor y más importante atender su negocio para ganarse un peso que seguir el llamado del intestino. Los tales se equivocan lamentablemente, pues las enfermedades, la debilidad y las molestias consecuenciales de tal descuido no solamente hacen gastar miles de pesos,
sino que causan molestias que cualquiera se ahorraría si fuera posible canjear tales dolores por dinero. Pero resulta que eso ya es tarde y solamente un largo proceso de purificación y de dieta sana permitirá readquirir la salud que perdieron por no haber atendido oportunamente ese llamado natural. Solamente es excusable el que debido a circunstancias muy especiales la persona se contenga, pero en todo caso debe estar atento al tanto de exonerar su intestino a la primera oportunidad que se le depare después del llamado de la naturaleza. Los residuos no eliminados oportunamente tienen la tendencia a adherirse a las paredes del tubo digestivo, causando por su presión hemorroides, arteriosclerosis y anemia, porque la sangre empieza a absorber residuos de aquellos y al recargarse de materia extraña pierde su natural dinamismo. La espermatorrea, tan común en muchos hombres, es también debida al recargo de materia extraña en el colon, pues dicha materia mantiene tensos los músculos vecinos al aparato sexual y mientras el sujeto duerme, se llena su vejiga de orines y entonces la supertensión causada por estos últimos, más las materias excrementicias, producen la excitación nerviosa y por lo tanto la pérdida espermática. En la mujer, estos residuos obstaculizan la libre acción de los canales vitales y entonces la amenorrea, ausencia de regla, es una de las consecuencias naturales del recargo intestinal. Las flores blancas o leucorrea es siempre demostración evidente de que el bajo intestino se halla pletórico de residuos no eliminados oportunamente. Conociendo bien estos hechos, todo ser humano inteligente debe obedecer el llamado de la naturaleza a la mayor brevedad posible, pues de ello depende su salud y bienestar. La mujer que quiera tener su piel limpia y bella debe saber que solamente con vientre libre es posible la obtención de esa belleza que tanto ansía. El hombre que siempre desea gozar de pleno vigor para lograr éxito en la vida no debe olvidar que el vientre libre es la principal condición para poseer la energía que tanto estima. En los tiempos modernos se habla con mucha frecuencia de baciloinfecciones y se buscan antisépticos por todas partes, pero en cambio no se tiene en cuenta el principal motivo o razón para que tales infecciones se produzcan. A toda persona medianamente inteligente no se le escapará el hecho de que de que un ser cualquiera pueda vivir, es indispensable un ambiente favorable para su sostenimiento y desarrollo. Pues bien, el ambiente altamente favorable para el desarrollo de los microorganismos dañinos es un organismo recargado de sustancias tóxicas y el principal depósito de materia en descomposición es la zona baja del tubo digestivo o colon. La principal defensa para los bacilos infecciosos está en mantener libre el tubo digestivo de materia fermentada y en descomposición. El procedimiento efectivo está en preferir alimentos crudos a base de legumbres y de frutas. Pues aquí hemos concluido los 5 temas que el maestro nos trajo el día de hoy. Agradecemos mucho su amable atención. No sin antes agradecer al maestro Israel Rojas por dejarnos tanta sabiduría para nuestro bienestar y desarrollo integral. Aprovechémoslas y divulguémoslas a todos aquellos que padecen alguna enfermedad para que se puedan curar naturalmente. Muchas gracias.